Hola, mis queridos niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos volvemos a encontrar, pero esta vez para comenzar a trabajar con nuestra segunda unidad, que se trata sobre organización de los seres vivos y sistemas del cuerpo humano. Aquí su profesora, ¿no es cierto?, de siempre, María Angélica, para contarles con una nueva clase lo que vamos a trabajar. Trabajar sistemas de organización y el sistema digestivo, donde los objetivos de nuestra clase va a ser que ustedes puedan comprender cómo se organizan los seres vivos a través de diferentes niveles, que puedan identificar las estructuras del sistema digestivo, que puedan diferenciar las funciones que tienen todas las estructuras del sistema digestivo y que reconozcan en forma correcta el recorrido del alimento en el tubo digestivo. Vamos a comenzar por los niveles de organización. Lo más pequeño que existe en la naturaleza es el átomo, que es invisible para nuestro ojo, para microscopio, para todo. No se puede ver. Ahora, cuando los átomos, que son esta estructura de la materia, que es lo más pequeño, se juntan, se forman las moléculas, que son estructuras un poco más grandes, que por ejemplo podría ser la molécula de agua. ¿Ya? Yo no puedo ver la molécula, puedo ver, digamos, la forma física del agua, pero se sabe que está formada por, ¿no es cierto?, moléculas juntitas entre sí y millones de estas moléculas forman lo que nosotros vemos como gotitas de agua. Ahora, cuando muchas moléculas se juntan en los seres vivos, forman una estructura que se llama célula, que es la que forma a todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos formados por células. Pero las células tienen diferentes funciones. No todas hacen lo mismo ni sirven para lo mismo. Por lo tanto, cuando un grupo de células se asocia y tiene la misma función, es decir, realiza las mismas cosas, se transforma en algo que se llama tejido. Y tengo muchos tipos de tejido. Por ejemplo, tengo el tejido muscular. Tengo el tejido epitelial. El tejido epitelial es el tejido de la piel. Toda nuestra piel está recubierta por el mismo tipo de tejido. ¿Qué quiere decir eso? Por el mismo tipo de células. Muy bien. Ahora, cuando este tejido se agrupa y se hace más grande y forma, por ejemplo, la piel, se transforman en órganos. La piel es un órgano y es el órgano más grande de nuestro cuerpo. ¿Ya? Eso es como dato. El tejido muscular, por ejemplo, también forma un órgano, que puede ser el corazón. Entonces ahí tengo órganos, es decir, los tejidos al agruparse me van a formar órganos. Y los órganos a su vez también se agrupan de acuerdo a las funciones que van realizando. Cuando se agrupan una gran cantidad de órganos y que en conjunto cooperan para realizar una función, hablamos de un sistema, como el que vamos a ver ahora, que es el sistema digestivo. Todas las estructuras, los órganos del sistema digestivo funcionan en conjunto, coordinados, para realizar una función. Y a eso se le llama sistema. Ahora, no solamente tenemos un sistema, tenemos varios sistemas, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema respiratorio, y cada uno de ellos cumple una función. Ahora, todos estos sistemas, cuando se agrupan, forman a un organismo, que puede ser un humano, como sale en la foto, o puede ser, ¿no es cierto?, un perrito o un gatito, ¿ya? O un conejito, como ustedes quieran, ¿ya? Forma un organismo. Ahora bien, este organismo es de una sola especie. Cuando hay muchas, ¿no es cierto?, eh, organismos, muchas criaturas de la misma especie, a eso se le llama población. Pero sabemos que la población, es decir, los organismos de la misma especie no viven solos, sino que viven en interacción con
otros organismos de otras especies, con otros organismos. Por lo tanto, cuando se transforman, ¿no es cierto?, en organismos que están conviviendo con otras especies, diferentes especies, eso se llama comunidad. Pero además, donde viven los seres vivos, donde viven, ¿no es cierto?, los organismos, donde viven las poblaciones, no viven solamente seres vivos. También, ¿no es cierto?, hay aire, hay tierra, agua. A eso, ¿cómo se le llama? A eso se le llaman factores abióticos, que son características de factores que no tienen vida. Son, ¿no es cierto?, sin vida. Ahora, cuando se une lo que es los factores abióticos, que es aquello que no tiene vida, con toda la comunidad, es decir, con todos los seres vivos de las diferentes especies, forman lo que se llama ecosistema. Y todos los ecosistemas que existen en la naturaleza, los de selva, los de, por ejemplo, el desierto, todo eso en conjunto forma lo que conocemos como la biosfera, que es nuestro planeta, que, ¿no es cierto?, toda la esfera está con vida, ya todo el conjunto. Ahora, después de entender, ¿no es cierto?, cómo nos organizamos, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo funciona nuestro sistema digestivo. Pero antes vamos a realizar una pequeña actividad para que podamos reforzar estos de los niveles de organización. Entonces, a partir de lo que ya les expliqué, vamos a dar 2 ejemplos de cada uno. Como primera cosa, vamos a ver un ejemplo de átomo, ¿ya? 2 ejemplos me dice de átomo. Puede ser, ¿no es cierto?, un átomo de litio o puede ser un átomo de carbono. Después, ¿no es cierto?, ¿qué venía después de átomo? Molécula, muy bien. La molécula, ¿qué puede ser? Una molécula de agua, como habíamos visto, o una molécula de CO2, que es, ¿no es cierto?, lo que liberamos cuando realizamos intercambio gaseoso. Después venía célula. La célula, ¿no es cierto?, puede ser la célula animal, o una célula vegetal, o una bacteria, que también es una célula, ¿ya? Una célula procarionte. Después acuérdense que esto se transformaba en tejido, que podía ser el tejido muscular o el tejido óseo, ¿ya? También. Y después venían los órganos. De ahí tenemos muchos órganos que podríamos nombrar. Aquí me dice que pueda dar 2 ejemplos. Entonces piensen ustedes qué ejemplo podrían dar de órgano, ¿ya? Bien, podría ser el corazón que vimos, puede ser el estómago, puede ser el intestino delgado, y ahí tenemos 2 ejemplos. Y después de órganos, ¿cierto?, venían los sistemas, como el que vamos a ver, sistema digestivo, sistema nervioso o sistema endocrino. Y después todos los sistemas se reunían y formaban, ¿no es cierto?, el organismo. En este caso puede ser, aquí mostramos un alce, o nosotros podemos decir otro organismo, puede ser un ave, un águila, puede ser una serpiente, puede ser algo más pequeñito, una hormiga, también es un organismo. Y la población podría ser una población de alces, podría ser una población de palomas. La comunidad serían varios de estos organismos, por ejemplo, los mismos alces que nombramos, las palomas y las hormigas. Y ahí tenemos una comunidad. Y el ecosistema sería donde viven todos ellos, es decir, los árboles que ahí puedan estar, el agua, un río, una montaña, etc. Y por último, ¿no es cierto?, la biosfera, que sería donde habitan todos ellos, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con lo que es sistema digestivo entonces. Ya repasamos lo anterior. Aquí tenemos una imagen donde me muestra las principales estructuras del sistema digestivo. Primero, antes que nada, ver la función. ¿Qué función tiene nuestro sistema digestivo? Tiene la función de ingestión, quiere decir ingerir los alimentos,
después estos alimentos se digieren, que es el proceso de la digestión. Después, ¿no es cierto?, esos alimentos que se digirieron, que se rompieron, van a pasar a otro proceso que se llama absorción, que es donde todos los nutrientes que nosotros necesitamos para vivir son retenidos y pasados a la sangre. Y por último está la egestión, que es, ¿no es cierto?, cuando se sacan, ¿no es cierto?, de todos estos alimentos que consumimos los desechos y se eliminan, ¿no es cierto?, del organismo. ¿Y qué componentes tengo? Tengo el tubo digestivo, que son todas las estructuras por donde va a viajar el alimento, y también las glándulas anexas, que son las glándulas que van a ayudar al proceso de digestión de todos los alimentos. Acá tenemos un esquema del sistema digestivo donde les quiero mostrar cómo viaja el alimento a través del sistema, de todos los órganos del sistema digestivo del tubo. Es, ¿no es cierto?, el recorrido del bolo alimenticio. Fíjese, inicia aquí en la boca, como voy marcando, pasa el bolo alimenticio por la faringe, sigue a través del esófago, ¿ya? A través de, ¿no es cierto?, vamos a ver que tienen una musculatura al esófago, sigue viajando y llega al estómago. Después del estómago va a pasar al intestino delgado, donde aquí se va a producir todo lo que es la absorción de los nutrientes. Y por último, el alimento pasa al intestino grueso para que ahí se almacenen los desechos. Y después, ¿no es cierto?, el alimento los desechos, lo que ya no sirve, que son las heces, se eliminan al exterior. Y ese es todo el recorrido que hace el alimento a través del sistema digestivo. Estas son las partes por donde pasa el alimento. Si se fijan, es un tubo por donde va recorriendo todo el alimento. No pasa ni por hígado ni por páncreas, eso tiene que quedarlo súper claro, porque a veces uno cree que también pasa el alimento por ahí, pero no es así. Solamente pasa a través de los órganos que yo les mencioné y no a través ni del hígado ni del páncreas. Acá tenemos lo que primero que vimos, que era la ingestión, donde empezaba en la boca. Acá, ¿qué hace el alimento o qué hace uno con el alimento? Lo empieza a masticar, ¿cierto? Lo tritura, lo muele. A eso se le llama digestión mecánica, cuando uno tritura el alimento, cuando se mueve el alimento adentro de la boca. Pero también sabemos que el alimento se mezcla con algo que es la saliva, ¿cierto? La saliva, junto con el alimento, forman una pasta. Forman, ¿no es cierto?, como una pelotita, como una masa de pelotita. Eso es el bolo alimenticio. Y eso es lo que después va a viajar a través del tubo digestivo que vimos recién el recorrido. Pero también hay acción de una enzima, que es una sustancia que hace la digestión de carbohidratos, ¿ya? En este caso de la amilasa. Ya hace la digestión del carbohidrato, es decir, rompe el carbohidrato, lo despedaza, y a eso se le llama digestión química. La digestión química es cuando una sustancia se adhiere, ¿no es cierto?, y se mezcla con el alimento y empieza a romperlo, empieza a degradar este alimento. A eso se le llama digestión química y eso ocurre en la boca. Vamos al esófago. El esófago es este tubo que está a lo largo, ¿no es cierto?, de todo el tórax y el alimento pasa por ahí. La característica es que el alimento, ¿no es cierto?, al pasar por acá, se va empujando a través de una musculatura que tiene el esófago y que me ayuda, ¿no es cierto?, a hacer que el bolo alimenticio pase hasta el estómago. A eso se le llaman movimientos peristálticos, porque el esófago es un órgano muscular. Entonces va, como me muestra la imagen, me va, ¿no es cierto?, acá, en esta parte,
el esófago lo que va haciendo es que se aprieta. ¿Se fijan? Se aprieta y el alimento pasa. Vuelve a contraerse y el alimento se vuelve a empujar. Se contrae y el alimento se empuja. Se contrae y el alimento se empuja. Este es el bolo alimenticio. Hasta que pasa. Eso es lo que hace, ¿no es cierto?, en el esófago. Después llegamos al estómago, que es, si ustedes se fijan, es un órgano que es hueco adentro y es muscular. Al ser muscular tiene la capacidad de poder moverse. Por lo tanto, en el estómago se van a producir dos tipos de digestión. Cuando llega el alimento al estómago, es decir, este bolo alimenticio que viene viajando, llega al estómago, también se mezcla con enzimas. Y las enzimas van a digerir proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a juntar el bolo alimenticio con estas sustancias químicas y las proteínas se van a romper. ¿Se acuerdan que en la boca lo que se rompía eran carbohidratos, ¿cierto? Como azúcares. En el estómago lo que se va a romper son proteínas. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar ¿no es cierto?, de lo que comí, las proteínas las tengo que desarmar de lo que ellas están hechas para que ese nutriente después pase en el intestino delgado, pase hacia la sangre, para uno formar sus propias proteínas, que esa es como la idea. Ahora, este bolo alimenticio mezclado con los jugos gástricos que se producen ahí, forman una pasta blanquecina que se llama quimo. ¿Ya? Esa pasta blanquecina, que es el jugo gástrico más el bolo alimenticio, es lo que se llama quimo. Tenemos el intestino delgado. ¿Qué sucede acá? También van a estar estas enzimas, estas sustancias químicas, donde van a romper ¿qué cosa acá? Más carbohidratos, más azúcares, más proteínas y lípidos, que son grasas. Entonces, en el intestino delgado se van a romper, se van a hacer chiquititos, ¿no es cierto?, los carbohidratos y vamos a sacar de lo que está hecho el carbohidrato, de lo que está hecho la proteína y la grasita. ¿Para qué? Para que pasen, ¿no es cierto?, a la sangre todos esos nutrientes y se vayan a todas nuestras células, para que así nosotros podamos fabricar nuestras propias carbohidratos, nuestra propia grasita, etc. Estas sustancias que vienen, además de las glándulas anexas, que me van a aportar dos cosas importantes. El hígado produce la bilis y la bilis lo que ayuda es a romper los lípidos, porque los lípidos, que son grasas, son muy grandes. Entonces, para poder romperlos más fácilmente, la bilis los separa y lo hace, ¿no es cierto?, de uno grande, hace varias pelotitas chicas de grasa y ahí se pueden romper más fácilmente. Y la vesícula biliar lo que hace es almacenar la bilis que produce el hígado, solamente la guarda, la almacena. Y el páncreas lo que hace es producir un jugo que se llama jugo pancreático, que ayuda a digerir, ¿no es cierto?, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, es decir, que se rompan y se hagan más chiquititos. Toda esa mezcla de cosas, el jugo pancreático, la bilis, más, ¿no es cierto?, todas estas enzimas, estas sustancias forman un líquido blanco que se llama quilo en el intestino delgado. ¿Ya? Entonces en el estómago se forma el quimo y en el intestino delgado se forma el quilo. En el intestino delgado se produce algo muy, muy importante que se llama absorción de nutrientes, que es como la finalidad de nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo lo que necesita es, o lo que hace, es absorber todos los nutrientes de los alimentos que nosotros consumimos. ¿Para qué? Para que se vayan a cada una de nuestras células y puedan, ¿no es cierto?, de alguna u otra forma, proporcionarles la energía para que además se puedan reparar las células que estén dañadas por alguna cosa. Entonces, si yo como carne, estoy comiendo proteínas, pero esas proteínas, tal como uno se las come en la carne, a uno no les sirven, porque son proteínas de animal.
Entonces, lo que hace el sistema digestivo es romper esa proteína en sus estructuras más chiquititas. ¿Para qué? Para que cuando se vaya por la sangre los nutrientes lleguen a la célula y en la célula pueda formar, ¿no es cierto?, sus propias proteínas, propias del organismo, en este caso humano. Entonces, por eso es que se tienen que digerir todos los alimentos y absorber nutrientes para nosotros formar nuestras propias grasas, nuestras propias proteínas, nuestros propios azúcares. Entonces, en el intestino delgado ocurre todo este proceso. ¿Por qué? Porque el intestino delgado tiene unas vellosidades, como ven en la imagen, donde hay vasos sanguíneos. Entonces ahí, en esos vasos sanguíneos, por donde pasa a donde pasa el nutriente y viaja ahí por la sangre a todas nuestras células. Nos queda el intestino grueso y el intestino grueso tiene como principal función absorber todo el resto de agua que quedaba en esta sustancia que se había formado en el intestino delgado. Se absorbe todo el agua. Además, ahí tengo la flora bacteriana, que son las bacterias buenas que nos ayudan a aumentar, ¿no es cierto?, nuestras defensas, a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por eso es muy importante que nuestra flora bacteriana esté bien y para eso hay que comer saludable. ¿Ya? Siempre hay que estar comiendo de una forma saludable. Y todos los desechos se almacenan acá y se forman las heces. Todas las heces son desechos, lo que no sirve, lo que a nosotros no nos va a servir para una buena nutrición. Entonces, ahí se almacenan los desechos en forma de heces que después se van a eliminar a el exterior. Y por último, hay un diagrama aquí donde nos muestra como el recorrido del alimento, qué es lo que pasa con él a través de los tres principales, ¿no es cierto?, componentes que son el sistema, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces acá me muestra que lo que está en circulito son materia orgánica, lo celeste es agua y lo otro que está fraccionado son nutrientes. Entonces al estómago, si ustedes se fijan, llega la materia orgánica y el agua. Después, cuando se mezcla se mezcla acá la materia orgánica con el jugo gástrico que había acá, se empiezan a romper, se fijan, la materia orgánica y que empieza a obtener nutrientes. Sigue viajando, ¿no es cierto?, por acá algunos restos de materia orgánica, porque acuérdense que en el estómago solamente se digerían las proteínas. El agua continúa igual, no le pasa nada. Sigue viajando, materia orgánica y, ¿no es cierto?, restos de nutrientes. Llegan al intestino delgado, donde la materia orgánica que es desecho, ¿no es cierto?, sigue igual, porque obviamente de ahí no puedo sacar nutrientes, y los nutrientes que se están absorbiendo, ¿no es cierto?, que se están rompiendo ya a través del jugo pancreático que viene de acá, de la bilis que ayuda a emulsionar, ¿no es cierto?, la grasa, pasan, ¿no es cierto?, a la sangre a través de estas que son estas vellosidades que veíamos que tiene el intestino delgado que están con vasos sanguíneos. Entonces los nutrientes ahí pasan a la sangre y a eso se le llama absorción de nutrientes. Cuando los nutrientes, ¿no es cierto?, que se pudieron obtener de los alimentos que nosotros consumimos pasan a la sangre. El resto, el agua sigue, no le pasa nada, y el resto de materia orgánica que es desecho, que no sirve, sigue. ¿Hasta dónde? Hasta el intestino grueso. Acá, todo lo que es el agua se vuelve a reabsorber, es decir, vuelve al organismo, porque acuérdense que el agua es uno de los elementos más importantes para nosotros. Por lo tanto, el agua, todo el resto de agua que yo pueda recuperar, lo va a recuperar el organismo. Y me queda, ¿no es cierto?, la materia orgánica que es desecho, que no sirve, y lo que se forman son las heces que después se van a eliminar al exterior.
¿ya? Ese es como el proceso importante. Ahora, recordar lo siguiente. En la boca se producía digestión mecánica y digestión, acá en la boca se digestión mecánica y digestión química. En el estómago también se produce digestión mecánica porque el estómago se mueve, ¿ya? Y digestión química porque se digieren, ¿no es cierto?, diferentes sustancias. En el intestino delgado también se produce digestión química porque acá, ¿no es cierto?, está el jugo pancreático que ayuda a degradar los alimentos. Y en el intestino grueso no hay ningún tipo de digestión porque solamente hay absorción de agua, no hay digestión acá, ¿ya? Así que para que no se les vaya a olvidar. Ahora, la actividad que yo quiero que ustedes realicen en su casa es que puedan construir un modelo de sistema digestivo. Ahora, ¿con qué materiales? Con, ¿no es cierto?, materiales desechables o reciclados que ustedes tengan en su casa, ¿ya? ¿Cómo lo tienen que hacer? Importante. Utilizan estos materiales desechables, los juntan y arman su sistema digestivo con las principales estructuras. La boca, etcétera, ya el intestino. Después escriben en un papelito, ¿no es cierto?, en un rectángulo, los nombres de cada estructura y los pegan, ¿no es cierto?, en las diferentes partes de su modelo. Y en el mismo rectángulo donde escribieron el nombre de la estructura, van a escribir qué tipo de digestión ocurre ahí, mecánica o química o ambas, ¿ya? Porque acuérdense que vimos recién que en alguna estructura habían los dos tipos de digestión. Para poder hacer este modelo, se pueden guiar por un modelo que está en el libro, ¿ya? En la página 70 y 71 del libro hay como un modelo, ¿ya? Pero eso es solamente una guía, no deben hacer ese, sino que esa es una guía para que ustedes se imaginen cómo lo pueden hacer. Pueden usar otras cosas, no tienen que usar los materiales que se usan ahí, porque la idea es que ustedes usen cosas que tengan en su casa, no que tengan que comprar, ¿ya? Entonces, por eso es importante que vean cómo es el modelo, pero solamente como una guía, nada más que eso, solamente como una guía, ¿ya? Y además, dejo acá unos videos, unos links, ¿no es cierto?, para que puedan profundizar los contenidos que acabamos de ver. Ahora, espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido y cuídense mucho y nos veremos en una próxima oportunidad.